vamos a empezar y tal vez algunos no están enterados porque no estaban en la reunión que estábamos llevando el día de ayer a cabo con los voluntarios, pero por las próximas 7 semanas vamos a estar en un curso intensivo que hemos denominado Discipulado Generacional. Yo sé que creo que me van a estar grabando para aquello de algunos que no estén hoy aquí presentes porque no se habían enterado de que hoy íbamos a dar inicio con esta clase y lo vamos a estar grabando, pero necesitamos, oh no, Eva, necesito que me hagas un favor. ¿Hay un libro igual a este dentro de mi bolso en tu oficina? Dentro hay unas hojas blancas que necesito que me traigas, porfa. ¿Quieren saber lo que va a pasar? ¿Quieren saber? Va a aparecer aquí con el bolso. Ya lo verán, porque va a decir que no lo encontró. Pero anyways, mientras él aparece. Hablábamos el día de ayer y les estábamos tratando de explicar un poquito a los hermanos que estaban presentes que como parte, mi esposo estuvo hablando de 3 características de un líder y hablaba de 3 letras C. Algunos de los que estuvieron ayer en la reunión se recuerdan cuáles eran las 3 C del liderazgo: convicciones, compromiso y qué buenos estudiantes nos salieron, alabado sea el Señor. Como parte del desarrollo de tu trabajo dentro de la iglesia, hoy vamos a dar inicio con 7 clases de un curso en el que van a estar todos. Por 7 semanas no nos vamos a estar separando por grupos, vamos a estar todos aquí aprendiendo. Por 7 semanas un curso que vamos a dar mi esposo y yo, que tiene como objetivo poner claro en la visión de toda la congregación cómo es que nos estamos moviendo para trabajar este año 2018. ¿Por qué tiene que ser con toda la iglesia? Porque este no es un trabajo solamente de los líderes, este no es un trabajo solamente de los pastores, este no es un trabajo solamente de las maestras de escuela dominical, este es un trabajo de toda la iglesia. Toda la iglesia tiene que aprender a cambiar el chip que hemos tenido puesto por muchos años y hoy vamos a empezar con la clase y vamos a hablar de 4 paradigmas que tenemos que romper. Yo necesito que usted esté tomando notas. Yo necesito que si usted hoy no trajo con qué escribir, no se le olvide traerlo la próxima semana. Porque a mí me interesa que usted tome toda la información que pueda. Le va a ayudar en su vida personal y lógicamente aquí dentro de la iglesia. Vamos a estar hablando de 4 paradigmas. Ay, ¿vieron? Ganó. Porque yo les dije, ¿quieren saber cómo va a regresar? Va a regresar con el bolso. ¿Verdad? Yo sé, yo conozco muy bien. Pero es que era muy claro, ¿verdad? Yo le dije que era un libro igual, ya sería el colmo que no. Bueno, anyways, todo eso sucede de vez en cuando. Vamos a hablar hoy de 4 paradigmas que necesitamos romper en medio de la mentalidad de la iglesia. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, porque todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo basado en la palabra de Dios. Aquí no hacemos nada que sea que se le ocurrió a alguien solamente. Sí, tenemos muchos materiales de apoyo, pero lo hacemos basado en la palabra del Señor. Vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y el versículo 6. Usted seguramente se lo sabrá de memoria, porque es un versículo ampliamente conocido. Pero yo se lo voy a leer y quiero leérselo en 3 versiones. Si usted tiene la Reina Valera, 22:6. Si usted tiene la Reina Valera, usted sabrá que esa versión dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿verdad? Ahora le voy a decir lo que dice en la versión, nueva versión, no, esta se llama traducción al lenguaje actual, no. Esta se llama, ay, ¿cómo es que se llama, mis estudiantes? Alguien que me recuerde la Biblia que usamos. Nueva traducción viviente, así se llama. Dice el versículo 6, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y la traducción al lenguaje actual, que es la que hemos estado usando para los estudios aquí en la iglesia de este año, dice: educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas.
¿qué es lo que hemos aprendido junto con la ciencia que sigue haciendo estudios de cómo funciona el cerebro humano? Hemos aprendido que no te puedes esperar a que la persona tenga 20 años para enseñarle lo que tú quieres que la persona sepa. Porque si te esperas a que llegue a los 20 años, ya la persona va a haber formado toda su vida. Y cuando llega a los 20 años, simplemente toma decisiones basado en lo que aprendió en toda la trayectoria de su vida. La iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, se dejó guiar por los paradigmas y por lo que se ha hecho por los últimos 500 años, donde todo el objetivo primordial de la iglesia estaba enfocada en los adultos. Educar a los adultos, enseñar a los hombres, enseñar a las mujeres, enseñar la palabra, predicar la palabra. Y se nos olvidó volver a ver un poquito la ciencia y darnos cuenta cómo trabajaba el ser humano, cómo trabaja el cerebro del ser humano. Ahora, hace unos cuantos años, ha empezado todo este nuevo research. ¿Cómo se dice research? ¿Alguien que me ayude? Investigación, gracias, para descubrir o redescubrir cómo podemos valernos de la ciencia y lo que ha descubierto para poder edificar a la iglesia y ser más efectivos en lo que hacemos. Entonces nos hemos dado cuenta que la iglesia necesita enfocar su atención ampliamente en las generaciones que tienen entre 0 y 25 años. De manera que si yo hoy tengo a Leina, que yo conozco a Leina por 6 años y un poquito más ya. ¿Cuántos años tiene Leina hoy? 8. Imagínate, la conocí cuando tenía 1 y medio, por ahí más o menos, 2 añitos. Toda nuestra vida la vamos a enfocar en depositar en Aleina todo lo bueno, lo hermoso, lo prudente de la palabra de Dios, cuidarla como persona, enseñarla, educarla en las diferentes áreas de la vida. Cuando Aleina tenga 20 años, ¿usted cree que yo me tengo que preocupar de las decisiones que Aleina va a tomar? Ni siquiera me tengo que preocupar. Aleina va a tomar las decisiones correctas, porque ¿qué dice la Biblia? Instruya al niño en su camino, edúquelo correctamente y cuando llegue a viejo no se va a apartar del buen camino que se le ha enseñado. Pero esa enseñanza tiene que ser integral. No puede ser que solamente en la escuela lo aprenda o que solamente 1 hora en la iglesia lo aprenda o que solamente en casa lo aprenda. Necesitamos integralmente ofrecerle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes una experiencia integral donde todos estamos trabajando con el mismo objetivo: discipularlos para que lleguen a conocer personalmente a Jesús, se instruyan en su palabra y cuando lleguen a la edad adulta tomen decisiones sabias, prudentes, correctas, de acuerdo a lo que han aprendido durante toda su vida. Ahora usted me dice, entonces la iglesia ya no se va a preocupar más por las mujeres y por los hombres y por... Pues claro, el trabajo de la iglesia es seguir haciendo discípulos y vamos a seguir haciéndolo lógicamente enfocados en las diferentes necesidades que tiene la iglesia. Pero vamos a dar un pequeño giro para empezar a prestar mucho más atención a estas nuevas generaciones que están creciendo. Y vamos a necesitar que toda la iglesia lo haga. Este no es un trabajo que solamente pueden hacer los maestros de escuela dominical. Este no es un trabajo que solo pueden hacer los padres. Necesitamos trabajar en equipo. Mi esposo ponía un ejemplo el día de ayer. Y yo estoy segura que la mayoría de la iglesia lo reconoce y lo sabe. Pero algo que él y yo hacemos muy intencionadamente, siempre, usted siempre nos verá a nosotros prestándole atención a los niños. Siempre. Nos inclinamos para saludarlos, los llamamos por su nombre, les damos un abrazo, les damos un beso. Los niños en la iglesia saben que nosotros nos preocupamos por ellos. Y como decía mi esposo, a veces la gente cree que es que, ay, cómo nos encantan los niños y ellos nos buscan. Hermanos, es algo intencional, es algo que nosotros desarrollamos. Ellos saben que son importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque si usted quiere que un niño le preste atención, lo mínimo que usted debe hacer es desarrollar una relación con ellos. Ellos no te van a escuchar cuando usted le llegue a decir, hágame el favor y se sienta aquí, de aquí no se mueve. ¿Really? Pero si usted tiene una relación con ellos y usted tiene que decirle, ven acá, siéntate aquí conmigo. Te aseguro que si tú has desarrollado una relación con ellos, ellos te van a escuchar y se van a sentar a tu lado y van a hacer lo que tú les digas.
porque la relación se desarrolla poco a poco, no cuando usted necesita que ellos hagan lo que usted quiere que ellos hagan. Igual funciona en la palabra. Entonces vamos a empezar a desarrollarlo. Y yo lo primero que quiero que usted tenga conciencia es que nuestra tarea es espiritual. No se me desconcentre, nuestra tarea es espiritual. Pero no podemos desentendernos de todas las áreas que están envueltas en el desarrollo del ser humano. A la iglesia van a seguir llegando personas, adultas, jóvenes, preadolescentes, niños, y a todos los vamos a atender de acuerdo a su necesidad. Pero la iglesia como tal va a estar enfocada en trabajar en nuestros niños, preadolescentes, jóvenes y jóvenes adultos. Y usted necesita hacer esa tarea con nosotros. Pero si yo no sé qué le voy a enseñar, le aseguro que usted sabe algo que un niño o jovencito que tiene 13, 15 y 18 años hoy necesita aprender. Usted ya vivió, usted ya pasó por ahí. Usted puede ayudarles. Lo que pasa es que hemos creído que solamente necesitamos venir a sentarnos a que nos den un sermón y que aquí nos enseñen todo. Hay mucho más que aprender cuando yo tengo una relación de tú a tú con una persona. Cuando yo le digo en un momento de necesidad, me pasó esto, y él me dice, no, fíjate, ya a mí eso me había pasado, vaya por aquí. Ayer, por cierto, o antier, Debbie me mandó un mensaje y me dijo, algo así me dijo, que iban a estar unos días muy fríos. Y me dijo, asegúrese de ¿cómo fue que me dijiste, Debbie? De cubrir las cañerías o qué sé yo. Y ella me dio toda la instrucción de cómo hacerlo por un mensaje. Ella ya ha pasado por ahí. Y que me lo explica. Yo quizás nunca lo he hecho, pero ella ya lo vivió, me lo explica. Porque el solo hecho de estar cerca de una persona te da a ti la apertura para que tú puedas ingerir en las diferentes áreas de su vida. Y no solamente venga para enseñarle, la palabra de Dios dice, sí hermano, pero la palabra de Dios no lo es todo. No me malentienda, por favor. No se vaya de aquí diciendo, ya no tenemos la Biblia como base. No estoy diciendo eso. La palabra de Dios es la base de nuestra vida, pero la vida no es solamente eso. Tú tienes que aprender a convivir entre seres humanos, porque aquí no vivimos entre animales. Vivimos entre seres humanos y los seres humanos nos comportamos como seres humanos. Por lo tanto, necesitamos aprender los comportamientos humanos para ser más efectivos en cómo nos comunicamos. 5 áreas de la vida que necesitamos asegurarnos de tocar para que cuando lleguen a la edad adulta, nuestros niños tomen decisiones sabias. La primera etapa es la infancia, entre 0 y 5 años. En esa etapa, la iglesia tiene muy poca influencia sobre los niños. La mayoría o la más grande influencia la tienen ¿quién? Los padres, entre 0 y 5 años. Apenas por ahí cuando van cumpliendo 4, la iglesia comienza a tener una participación más activa con ellos. Pero hasta esa edad, la función principal es de los padres. 6 a 10 años es la segunda etapa, donde la iglesia comienza a tener una influencia más marcada y los niños comienzan a ser esponjas. Lo aprenden todo, lo absorben todo. Lo que tú les enseñes entre 6 y 10 años se queda con ellos para el resto de su vida. Pero a veces los tratamos como si fueran tontitos. Y nada más le decimos, no, pero ¿por qué? Porque no, y punto, y se acabó. ¿No sería más fácil tomarse 5 minutos y explicarle al niño el por qué no? O el por qué sí. Con amor, con sabiduría. Pero a veces los menospreciamos y creemos que ellos no van a entender. Los niños entienden, hermano, entienden más que usted y yo muchas veces, déjeme decirle. Esa es la edad en la que los niños aprenden un segundo idioma en un momento o hasta un tercer idioma. 6 a 10 años, no podemos desperdiciar ese tiempo. Cuando usted ve a un niño que tiene entre 6 o 10 años, usted necesita intencionadamente acercarse para que pueda influir su vida. Usted se imagina si nosotros como adultos o como pastores de la iglesia sabemos que en la iglesia tenemos por cada niño hay 3, 4, 5 jóvenes y adultos enfocados en hacer que la vida de ese niño sea la mejor. ¿Usted se imagina qué productivo sería que yo sepa? Por ejemplo, bueno, ya Luisito está un poquito grande. ¿Cuántos años tiene Luisito ya? 11 cumplió ya se nos está escapando de las manos, pero a él lo hemos conocido también casi toda su vida. A ver, uno más chiquito, ¿cuál está aquí? Que tenga menos de 11. Aquella, la niña que está allá, ¿cómo se me llama? Isabela. ¿Cuántos años, Isabela?
6, así me gusta, ese es el mejor ejemplo. Isabela, ¿cómo sería para mí como pastora o para su mamá, por ejemplo, saber que Isabela tiene en esta iglesia 5 personas que están todo el tiempo preocupados por Isabela? Uno ora por Isabela todos los días, el otro viene y le pregunta a Isabela cómo está cada vez que la ve, el siguiente va y se acerca a la mamá y le dice, ¿cómo está Isabela? ¿Necesita algo? ¿Le puedo ayudar en algo? Y el otro le dice, mamá, estoy orando por Isabela. El día de ayer pasé orando por Isabela. Dígame cómo se sentiría la mamá de Isabela y los pastores en esta iglesia si eso comienza a ser nuestra realidad. ¿Cómo sería que yo sepa que por cada niño de la congregación hay 5 adultos dedicando su vida a cuidarlo? Asegurarse que está bien espiritualmente. No vino, no lo veo. Déjeme ver, ¿por qué no está aquí? Algo pasó. Al siguiente día, no vi a Isabel ayer. ¿Está bien? ¿Necesita algo? Pero a veces ni nos damos cuenta si un niño o un jovencito faltó en la iglesia. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Se da cuenta cómo necesitamos empezar a reenfocar nuestro foco? Pero sí andamos viendo a todos los adultos que están aquí el domingo en la iglesia. Es más, voy y saludo siempre a los mismos de primero. Tercera etapa, entre 11 a 12 años. Esa es la edad de preadolescencia. Hermano, en la edad de 11 a 12 años, el cerebro de los niños pasa por uno de los procesos más difíciles de toda la vida. El cerebro de ellos como que no quiero decirlo de esta manera, pero como que se congela, como que se frisa, mantiene todo lo que sabe y comienza a darle campo a toda la serie de cambios que comienzan a suceder en su cuerpo y en sus emociones. Y entre esos 10, 11 y 12 años, los niños pasan por un montón de procesos porque no es de un día para otro que ellos se hacen adolescentes. Claro, ellos celebran cuando cumplen 13 años. I'm finally a teenager. Porque de 12 a 13 parece ser que de un día al otro ya ahora son diferentes, dejaron de ser niños y pasaron a ser adolescentes. Pero eso no sucede de un día para otro. Es un proceso químico. Es un proceso en el que las neuronas, y me encantaría que Stephanie estuviera aquí para que me lo recordara, porque ella se sabe bien la explicación. En ese proceso se liberan miles de neuronas que son reproducidas en el cerebro humano, listas para captar la información necesaria para pasar el proceso de la adolescencia. Y la mayoría de veces esas neuronas se mueren todas porque nosotros no les damos el cuidado necesario. Retándolos de la manera correcta, guiándolos de la manera correcta, exponiéndolos a experiencias correctas. ¿Y por qué? Porque no sabemos. Ni como padres, ni como maestros, ni como iglesia. Estamos aprendiendo y vamos a aprender mucho más en estas semanas. Se lo puedo asegurar. Solo necesito que usted venga a las clases. La cuarta etapa, la adolescencia, entre 13 y 18 años. Es la etapa donde ocurren más cambios en la vida del ser humano y comenzamos a experimentar y a querer tomar decisiones. Pero hay tanto temor en tomarlas porque quiero estar seguro de que mis amigos están haciendo lo mismo que yo. Antes de hacer algo, vuelvo a ver si el otro ya lo hizo. O me dejo guiar por lo que el otro ya hizo. La influencia de quienes nos rodean entre los 13 y los 18 años marca la diferencia en la vida de los muchachos. Yo quiero que mis muchachos aquí en la iglesia entre 13 y 18 años tengan a quien volver a ver. Yo quiero que ellos puedan volver a ver a su alrededor y encontrar en usted a alguien digno de confianza para que ellos imiten su ejemplo. Porque en esa edad se van a ver confrontados con una realidad allá afuera, con una realidad en el hogar muchas veces incorrecta. Y yo necesito que la oportunidad que usted y yo tengamos de estar cerca de ellos valga la pena, que cuente. Eso es entre los 13 y los 18 años. Y finalmente la quinta etapa del desarrollo integral de una persona antes de llegar a ser adulto es entre los 19 y los 25 años. Es la edad en la que ya la gente toma decisiones, comienza a tener una relación con otra persona, que quizás se casa, e incluso comienzan a tener hijos, basado todo en los 20 años anteriores de su vida. Así que no podemos llegar a cambiar la mentalidad de un muchacho cuando ya cumplió 18, 19 o 20. Necesitamos comenzar a sembrar desde que tiene 5, desde que tiene 6, desde que es un niñito apenas.
Claro, yo quisiera que todos llegaran a la iglesia cuando están listos para ser entrenados en ese proceso. Nos llegarán muchos que ya van a tener más edad, pero si usted y yo nos proponemos, podemos hacer un cambio, podemos lograr un cambio, ser promotores de un cambio. 4 paradigmas que tenemos que romper si queremos comenzar a cambiar la orientación de cómo tratamos nuestras generaciones. Primer paradigma: los niños y el ministerio juvenil son dos ministerios totalmente separados. Ese es el primer paradigma que tenemos que romper. Por muchos años, hermanos, y nosotros mismos lo hemos hecho, por muchos años tratamos de que el ministerio infantil y el ministerio de los jovencitos, adolescentes y jovencitos estuvieran bien separados. ¿Y qué era lo que decíamos? A ningún niño le gusta estar cerca de los jóvenes porque ellos piensan diferente. Y a ningún joven le gusta que lleguen todos los niños a comportarse ahí entre ellos como niños. Vamos a separarlos bien, a tener programas bien definidos para uno y para el otro. Y los separamos totalmente. Eso es lo que se ha hecho en todas las iglesias, no somos solo nosotros. Es lo que se ha hecho a través de la historia en la iglesia cristiana. ¿Qué han descubierto los médicos y los bioquímicos que están estudiando el cerebro de la gente? Que los niños no pueden tener una transición sana a la adolescencia y a la juventud y sentirse parte de si todo el tiempo hemos tratado de mantenerlos separados. Y tiene sentido, ¿no le parece a usted? Necesitamos que las maestras de escuela dominical comiencen a estar conectados con los que tienen a cargo los preadolescentes, ellos con los que tienen a los adolescentes y los adolescentes con los que están a cargo de la juventud, para que entre ellos se aseguren de planear procesos de transición sanos donde todos se sientan parte de. No podemos seguir separando a la niñez y a la juventud. Necesitamos que ellos aprendan a sentirse parte de. Yo sé que el Señor nos ha ido hablando y nos ha ido moviendo en esta dirección desde hace varios años. Ustedes se recuerdan, los que han estado con nosotros más tiempo, que hace aproximadamente 5 años nosotros tomamos la decisión drástica de que nuestros niños iban a ser parte de nuestros servicios dominicales, sí o sí. No sé si usted lo recuerda o si lo sabía. Hay muchos lugares donde los niños no son parte del servicio dominical. Hay muchos lugares donde los niños llegan a la iglesia e inmediatamente se van a un servicio especialmente para ellos. Si usted algún día se ha preguntado por qué nosotros no lo hacemos así, hoy le doy la respuesta. Porque nuestros niños son parte de nuestra congregación. Nuestros niños tienen que saber cómo oramos, tienen que saber cómo cantamos. Ellos tienen que sentirse parte de. No puede ser que nuestros niños crezcan en una iglesia totalmente aparte, los dejamos abandonados hasta que tienen 18 años y a los 18 años queremos que vengan y se integren a la iglesia como si nos conocieran de toda la vida. Eso no funciona así. Por eso se estaban perdiendo tantas generaciones de jovencitos que al llegar a la edad de tener que incluirse con la iglesia no sabían ni quién eran los pastores, porque han crecido toda su vida en una iglesia separada, infantil. El propósito no es malo, pero estamos en otros tiempos y eso no funciona. Necesitamos que ellos se sientan parte de. Primer paradigma que tenemos que eliminar: los niños y el ministerio juvenil son dos totalmente separados. Eso lo estamos eliminando. Vamos a trabajar juntos. Hay proyectos para que los niñitos puedan pasar a su siguiente clase de una manera bien, ¿cómo se dice? Smooth. ¿Cómo? Natural, así bien transparente, bien suave, que ellos no se sientan como que no pertenecen. Y esas transiciones las vamos a estar haciendo muy, muy adecuadamente a este año. Segundo paradigma: los adultos son la prioridad de los pastores en la iglesia. Ese es el segundo paradigma que tenemos que romper. Por muchos años las iglesias han dejado que, deje que los maestros de escuela dominical se encarguen de los niños. Deje que los pastores de jóvenes se encarguen de los jóvenes. Los pastores están ¿para quiénes? Para los adultos. Ese es un paradigma que se tiene que romper. Los pastores están para cuidar a toda la congregación. Y cuando queremos enfocarnos en las nuevas generaciones, adivine a quién le vamos a prestar atención.
Pues a las nuevas generaciones. Vamos a ir a atender a los niños en un grupo, en una clase de escuela dominical. Vamos a cuidar a los jóvenes y nos vamos a venir a sentar con ellos aquí un sábado cuando tienen su servicio. Vamos a invertirnos en ellos, porque la iglesia no debe pensar que los pastores solamente deben dedicarse a los adultos. Miren lo que sucede. Yo no sé si usted tiene conciencia de esto, y yo sé que con algunos lo he hablado antes o lo he comentado y tal vez usted lo sabe ya, pero se lo voy a recordar el día de hoy. Por culpa de Da Vinci, hoy toda la iglesia cristiana tiene una imagen muy errónea de los discípulos de Jesucristo. Cuando usted se piensa en el cuadro de la última cena, ¿qué es lo que usted ve en el cuadro de la última cena pintado por Da Vinci? La última cena con los 12 discípulos. ¿Qué es lo que encuentra en ese cuadro? Puros viejitos, ¿como de cuántos años? 40, no, como 40, los 40 no somos viejitos. No, no, súbale la cuota, de 55 para arriba. Ajá, claro. Usted ha visto la foto de la última cena, ¿verdad que sí? ¿O es que aquí nadie la ha visto? Me la hubieran puesto ahí arriba. Bueno, todos hemos crecido pensando que los 12 apóstoles eran un montón de viejitos. ¿Pero qué cree? Claro, cuando fueron apóstoles y terminaron su ministerio, sí. Pero los que Jesús llamó, ninguno tenía más de 20 años. El único que quizás fuese mayor de 20 años es Pedro. De ahí en adelante todos los demás 12 discípulos, 11, incluido Judas, eran menores de 20 años. Para los judíos, lo más importante es la niñez. ¿Sabía usted que cuando los niños cumplen 12 años, ellos tienen una ceremonia especial? Porque para ellos, el que un niño cumpla sus 12 años y entre a la juventud es algo digno de una celebración total. De hecho, cuando Jesús fue dejado allá, que la mamá se le olvidó y dejó al niño una clase de mamá, por eso usted no se preocupe, hermana, si usted no es muy buena como mamá, como yo, no se preocupe, María es nuestro consuelo, ella dejó olvidado a Jesús. ¿Okay? Si se le olvidó a Jesús, a usted y a mí se nos puede olvidar cualquier cosa. Cuando ella lo dejó olvidado, es que ese momento había sido significativo en la vida de Jesús. Él acababa de cumplir 12 años y fueron al templo y entonces Jesús había sido presentado a los sabios de la congregación porque era un niño que había alcanzado la edad correcta para estar involucrado en el estudio de la Biblia. Hasta ese punto es responsabilidad de los padres y de hecho a los 12 años los niños judíos deben saber todo el Pentateuco de memoria. Ellos tienen que conocer todo, se tenían que saber de memoria. Porque la instrucción viene cuando son niños, no cuando cumplen 20. En la palabra del Señor, en Mateo 17, del 24 al 27, se lo dejo de tarea, usted encuentra la historia de cuando Jesús habla con Pedro acerca de los taxes. Usted sabe que Jesús habló con Pedro de los taxes, ¿verdad? De los impuestos, gracias. Usted se da cuenta que cuando él empieza a decirle a quién hay que pagarle, cuánto hay que pagar, ¿qué le dice Jesús a Pedro que haga? Que le pague a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y Pedro le dice, ¿y ahora con qué lo pago, Señor? Hay que pagar el tuyo y el mío. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Vaya, saque un pez de allá y lo que tenga en la boca va a ser suficiente. Si usted se va a los estudios y a lo que sucede en la cultura, solamente los mayores de 20 años tenían que pagar impuestos. ¿Y quiénes fueron los únicos dos que pagaron impuestos? Jesús y Pedro. Una moneda era suficiente para pagar el pago del impuesto de aquel tiempo para 2 personas. ¿O usted cree que Jesús le iba a decir a Pedro, vaya a sacar el pez, paga lo suyo y lo mío y lo demás que vean cómo hacen? No. Los discípulos de Jesús, los que Él escogió para pasar 3 años de su vida en la tierra, enseñarles cómo ser sus discípulos y que ellos repartieran el mensaje por la tierra, todos tenían menos de 20 años. Quizás un poquito más Pedro. Y nosotros estamos desechándolos. Y nosotros creemos que no tienen capacidad para aprender. Y nosotros creemos que todavía andan con todas las hormonas alborotadas. Déjenlos que maduren. Pues a esos con hormonas alborotadas y como usted quiera, fue que Jesús se los llevó.
vivió con ellos, comió con ellos, los preparó, los dejó ver lo que él hacía, los guió y los preparó para que ellos repartieran el mensaje y usted y yo estemos hoy aquí. Si Jesús dedicó su ministerio a 12 jovencitos, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? O sea, ya más claro, no canta un gallo, como dicen por ahí. Segundo paradigma que tenemos que romper: los adultos no son la prioridad de los pastores. Todas las generaciones son prioridad de los pastores. Necesitamos enfocarnos en todas las edades, porque todos tienen que ser discipulados integralmente para poder sembrar en ellos la palabra, sembrar en ellos principios, a enseñarles a ser hombres, a ser mujeres de bien, a que ellos puedan tener en usted y en mí un buen ejemplo de cómo comportarnos. Quizás no lo tienen en casa, hermano. Y usted y yo tenemos la bendición y el privilegio de poder impactar la vida de un niño o de una niña que no tiene quien lo haga en su casa. Tercer paradigma, y estoy terminando. Tercer paradigma que tenemos que romper para poder tener un discipulado integral con todas las generaciones. El tercer paradigma que hay que romper: el ministerio sucede en la iglesia y no en la familia. Ese es un paradigma que hay que romper, pero una vez y para siempre. Si usted creyó que por traer sus hijos a la iglesia 1 hora a la semana o 2 quizás, usted ya está haciendo su parte, se equivocó. No sea irresponsable, porque su trabajo es que sus hijos aprendan con usted a amar a Dios. Los hijos no se les enseña a amar a Dios en la iglesia, se les enseña en la casa. Cuando ellos te ven a ti, como tú hablas, como tú te comportas, lo que tú miras en la televisión, como tú hablas por el teléfono, tú les estás enseñando a tus hijos cómo se ama a Dios. No pienses que porque vives una vida ya de una manera y los traes a la iglesia para que les enseñen su clase, ya estamos logrando el propósito espiritual de la familia. Eso es falso, es un paradigma que hay que romper y lamentablemente ha gobernado las iglesias por muchos años. Nosotros no podemos criarle a sus hijos espiritualmente. Le podemos ser una fuerza que trabaje con usted y que juntos llevemos adelante la tarea. Pero la iglesia no es quien prepara espiritualmente a los hijos. Y quiero leer para usted textualmente: si nuestras familias cristianas no están intencionalmente comprometidas con el discipulado y los padres cómodamente descansamos en quien alguien más les enseña a orar y a leer la Biblia a nuestros hijos en el templo, lamentablemente criaremos nuevas generaciones débiles en su fe. Lo voy a leer una vez más. Si nuestras familias cristianas no están intencionalmente comprometidas con el discipulado y los padres cómodamente descansamos en que alguien más les enseña a orar y a leer la Biblia a nuestros hijos en el templo, lamentablemente criaremos nuevas generaciones débiles en la fe. En las familias cristianas debemos ser muy intencionales en no abandonar y capitular el discipulado de nuestros hijos. Así como los ministerios generacionales deben ser intencionales en involucrar a los padres, servirlos y potenciarlos. Nosotros como iglesia estamos entendidos de esta verdad y vamos a ayudarle a los padres a que hagan esta tarea. Los vamos a ayudar. Queremos ser una fuerza que le ayude a usted a desarrollar esa tarea. Pero la tarea es de los padres. La responsabilidad es de los padres. Quien está encargado de enseñarle la fe a sus hijos es usted y soy yo. La fe no viene simplemente porque usted lo siente 1 hora el domingo a escuchar una clase en la escuela dominical. Eso le ayuda, es parte de. Claro que sí, aprovechamos bien el tiempo cuando los tenemos con nosotros. Pero hermano, si los hijos suyos pasan con nosotros 1 hora a la semana o 2, ¿cuántas horas pasa con usted? Haga cuentas. Primero, están en la escuela por cierto tiempo, aprendiendo quién sabe qué. Lo que usted se quiere imaginar, viendo drogas, viendo pornografía, viendo a sus amigos hacer y decir cualquier cantidad de cosas.
Y luego llegan a la casa y usted no se preocupa de balancear aquello que ha aprendido. No, ahí lo llevo a la iglesia. Vamos para el culto. Y ahí viene el pobre chiquillo, arrastras, porque ni quiere venir. Y creemos que vamos a lograr que nuestros hijos crezcan con principios suficientes para que puedan tener las convicciones que los van a llevar a ser ¿qué? Comprometidos con la causa de Cristo y a que tengan un carácter formado conforme a la voluntad de Dios. No lo vamos a lograr si no tenemos intención desde el hogar, la iglesia y todo lo que tengamos a nuestro haber, los recursos necesarios para ayudar a que ellos sean instruidos correctamente en el lugar correcto. Y comienza por casa. Cuarta y último paradigma que necesitamos eliminar, por lo menos de la mente de la mayoría de la gente en la iglesia. Cuarto paradigma: el éxito se mide por la cantidad de gente sentada en el templo. Yo no sé por qué ha aparecido en la mente del ser humano que porque la iglesia está llena, somos exitosos. Yo quiero que usted sepa que sus pastores están supremamente gozosos de que la iglesia esté llena y de que no quepamos aquí, porque sabemos que es porque el Señor los está trayendo a ser discipulados. Pero eso no mide el éxito. ¿Sabe qué mide el éxito? Que nosotros podamos saber que cuando todos estos niños que hoy están creciendo llegan a la edad correcta, comiencen a tomar decisiones correctas. Cuando yo vea a Leina cumplir 15 y 18 años y la vea tomar las decisiones correctas, sabremos que fuimos exitosos. Porque el tiempo que Dios nos prestó para estar cerca de ella, sembramos en ella correctamente para que ella tome decisiones correctas. El éxito no se mide en números. El éxito se mide en las decisiones y las consecuencias de lo que la gente va a ir haciendo al pasar del tiempo cuando tú les has estado enseñando. Nosotros sembramos la palabra, traemos el mensaje, oramos y le pedimos al Señor dirección para darle dirección al pueblo. Pero el éxito lo vamos a obtener, realmente nos vamos a sentir exitosos cuando veamos que la iglesia empieza a tomar decisiones de acuerdo a lo que dice la Biblia. Cuando vemos que las familias comienzan a cambiar su rumbo y ahora están más interesados en hacer lo que Dios dice y no lo que ellos quieren. Así se mide el éxito dentro de la iglesia. El éxito no se mide porque tengamos 500 personas sentadas frente a nosotros. Porque si 500 personas están sentadas al frente y 500 personas están tomando malas decisiones, ¿será eso éxito? Pero si tenemos personas al frente sentadas que se comprometen con la palabra, que se motivan y que dicen yo quiero hacer la diferencia, ahí está el éxito que vamos a tener. Y aunque hayan 1000 y 2000 que algún día los tendremos y pronto, porque seguimos creyendo que hay más misericordia fluyendo para muchos. Pero el éxito va a depender, hermano, de que usted y yo pongamos la mano en el arado y digamos yo quiero hacer esto, yo quiero hacer la diferencia, yo quiero que mi generación esté asegurada en Cristo. Yo quiero que mis nietos tengan pastores, evangelistas, profetas y todos los líderes espirituales que hayan sido sembrados en la palabra. Que cuando mis hijas tengan sus hijos, yo pueda estar segura de que esos niños van a ser enseñados correctamente en la palabra. ¿Y de quién depende eso? De usted y de mí, que hoy tenemos a esos futuros pastores y profetas y evangelistas entre nosotros. Amén, hermanos. El llamado no llega cuando los niños cumplen 20 años. El llamado comienza desde que tienen 5, 6, 7 y 10 añitos. Y usted y yo sembramos en ellos correctamente y lo demás lo hace el Señor.